Bueno, y el directo de hoy se titula Ferias de empleo clave de comunicación para tener éxito. ¿Por qué queríamos hacer este directo? Porque, bueno, veíamos que muchas veces cuando queremos explicar qué profesional somos, igual muchas veces también nos cuesta hacer ese trabajo, ¿no?, introspectivo de ver qué profesional somos. Y primero habría que hacer una primera parte, evidentemente, de tener claro cuáles son mis habilidades, mis competencias, en qué puedo aportar, qué valor tengo para aportar a una empresa. Y una vez que tenemos toda esa cuestión clara, la segunda parte es comunicarlo, o sea, saber comunicarlo. Cuando vamos a un proceso de selección, pero igual también cuando estamos esperando en la puerta del colegio a nuestros hijos y tenemos otra madre, otro padre que igual nos puede abrir una oportunidad laboral y queremos contarle quiénes somos como profesionales. Por tanto, no solo y para eso, evidentemente, también es clave tener una buena relación de networking, ¿no?, que llamamos, ¿no? Cómo todo nuestro entorno nos puede abrir puertas, nos puede abrir oportunidades laborales. Y para todas estas cosas que estamos hablando y para cómo hacerlo con éxito, tenemos la suerte de tener aquí a Beatriz Cibreiro, ¿vale? Ella, bueno, ella es experta en comunicación y en marketing estratégico de organizaciones y personas. Y bueno, también es consultora, es formadora, tiene una amplia trayectoria en todos estos asuntos que hoy nos va a explicar. Así que, Beatriz, estamos muy contentos de tenerte aquí hoy y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. El placer, Javier, es mío, el poder estar con vosotros y lo que te decía antes, ¿no? El poder compartir, ¿no? Este tipo de claves, tips y demás que a priori no le prestamos atención, pero pueden marcar un antes o un después a la hora de tener un resultado positivo, pues en la búsqueda de trabajo o incluso en algún momento si alguien quiere emprender también. O sea, todo lo que vamos a hablar hoy sirve absolutamente para todas las facetas de la vida, no solo para ferias de empleo, sino que lo podemos aplicar absolutamente para todo. Efectivamente, porque uno de los titulares era ferias de empleo, porque también queríamos hacer, que muchas veces nos surgían dudas de cómo me preparo una feria de empleo, qué es lo que debo de hacer en una feria de empleo. Y evidentemente lo que dice Beatriz, más allá de una feria de empleo, es cómo lo hacemos en nuestro día a día más absoluto, porque yo muchas veces siempre hacía esa pregunta, digo, si cuando me siento a la mesa, la gente con la que me siento a la mesa sabe exactamente yo a qué me dedico, porque muchas veces, sobre todo eso lo hablábamos mucho cuando tratábamos con personas que estaban en grado de formación, que eran cuestiones muy concretas. Digo, ¿la gente de tu alrededor sabe realmente a qué te dedicas? Así que, De bueno, todas hecho, estas cuestiones. ese es el primer test que tenemos que pasar. Preguntarle si las personas de mi entorno, las más cercanas, saben lo que hago, o saben qué tipo de trabajo estoy buscando, o qué tipo de formación o experiencia tengo. Porque nos sorprendería el número de personas de nuestro entorno que lo desconoce. Si lo desconoce nuestro entorno, va a ser muy complicado que lo conozcan, pues eso, posibles stakeholders, posibles colaboradores o posibles empresas o entidades, pues, que busquen nuestro perfil. Pues si te parece, Beatriz, son ya las 11:06. Sí. No nos demoramos más y si te parece, como hacemos siempre, yo voy a ir recopilando todas las preguntas que vayáis lanzando por el chat para cuando Beatriz termine la ponencia, la podemos hacer todas esas preguntas. Así que nada, Perfecto. Beatriz, todo tuyo. Todo mío. Voy a compartir presentación. Se ve correctamente, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues nos ponemos manos a la obra, porque como le decía Javier, yo me podría pasar horas y horas hablando de este tema. Entonces, yo lo que os he preparado, bueno, antes de nada, un hola enorme a todas las personas que os habéis conectado hoy. Y en segundo lugar, lo que os he preparado es una presentación. En algunas de ellas como no tenemos tiempo para todo, pasaré un poco por encima, pero sí es cierto que la he preparado con la intención de que las personas que estéis interesadas se las podáis pedir después a Javier y que Javier os haga llegar la presentación, bueno, para que podáis leerla con calma y anotar con calma los tips o claves que os interesen. Entonces, yo lo que quiero es que hoy salgamos de esta sesión pues con una idea general de todas esas
habilidades que tengo que ir desarrollando pues para eso, tener éxito en la comunicación. Lógicamente aplicada a ámbito profesional, pero una vez que trabajamos las habilidades comunicativas, las estamos trabajando para todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esas claves de comunicación para el éxito profesional, ¿no? Yo siempre digo que hay tres patas fundamentales, que son las 3 patas que veremos hoy. La primera es trabajar esa parte de marca personal. Es cierto que lo vinculamos muchísimo, la marca personal, a redes sociales, a personas famosas, conocidas y demás. Sin embargo, la marca personal es mucho más que eso, es saber quiénes somos nosotros, qué aportamos, qué valores tenemos, qué habilidades, qué experiencia, qué aportamos dentro de un equipo, dentro de una empresa, de una organización, etcétera, etcétera. El segundo pilar, que también hablaremos con mucho detalle sobre ello, son esas habilidades de comunicación que tenemos que tener en cuenta a la hora, pues lógicamente, de ampliar nuestro campo profesional. Y por último, igual de importante, el networking efectivo, o sea, cómo hacer networking, cómo hacerlo efectivo. Aquí a veces tendemos a pensar que el networking solo es para empresas, que solo lo hacen pues emprendedores, empresas y demás. Y ese es el primer error que debemos, o sea, el primer tip que tenemos que sacarnos de la cabeza. El networking sirve absolutamente para todo. Una feria de empleo, sin ir más lejos, es un networking profesional. Con lo cual, todos esos tips y todas esas claves nos van a servir para poder adaptarlo a distintos contextos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que lo que no se comunica no existe. Esto es así. O sea, lo que no contamos, nadie lo va a saber. Si yo no cuento que tengo esta formación, pues nadie lo va a saber. Si yo no cuento que estoy buscando empleo en este sector, pues nadie lo va a saber. Si yo no cuento mi experiencia previa, de nada me va a servir. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos que nuestra comunicación sea efectiva es que necesitamos comunicar, necesitamos contar las cosas para que nuestro entorno lo sepa. En el momento en el que alguien sabe que tenemos una necesidad, que estamos buscando algo, que pues bien sea en el boca a boca o bien sea a través de las redes sociales, lo más probable es que en alguno de esos comunicaciones que tengas con las personas de tu entorno te llega alguna oportunidad. Entonces, si queremos tener oportunidades, lo primero que tenemos que hacer es comunicar lo que estamos buscando, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos apetece, lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Entonces, primera clave, lo que no se comunica no existe. Si a mí no me cuentan que fulanito está buscando empleo en un sector en concreto, yo no lo puedo saber. Con lo cual, os invito, de verdad, os invito a abriros, ¿no? A abriros a comunicar, a contar eso a pedir ayuda incluso, o a ofrecerla también, con el fin de establecer pues una relación y con el fin de que, bueno, pues de ser altavoces de nosotros mismos, que eso es muy importante y es el primer paso para tener una comunicación eficaz. Ya os digo, me da igual que sea ámbito profesional o personal. Si queremos que los demás nos entiendan, nos conozcan, nos tengan en su mente, tenemos que estar presentes. Y para estar presentes tenemos que comunicarnos. O sea, esto es el 2 más 2 son 4 de la comunicación. Entonces, partimos de estas 3 claves, ¿no? La marca personal o cómo confiar en mí en mi perfil para tener pues ese desarrollo profesional, las habilidades comunicativas para el desarrollo profesional y el networking efectivo. Cuando hablamos de marca personal, son 3 claves. Esta primera clave la voy a pasar así un poco más rápido. Es cierto que voy a ir nombrando todo, pero la voy a pasar un poco más rápido y lo que me interesa es centrarme sobre todo en las claves 2 y 3 que tienen mucho más que ver con la parte de comunicación externa, ¿no? Hacia los demás. Entonces, la clave 1, marca personal o cómo potenciar mi perfil. Muchas veces yo me he encontrado con personas que les costaba ubicarse, que no tenían claro hacia dónde tirar, que no sabían muy bien por dónde empezar. Y lo primero que tenemos que hacer es definirnos, es saber quiénes somos, qué nos gustan y dónde nos apetece hacer. Estoy segura que de estas 7 imágenes todos conocéis a alguno o a varios de ellos. ¿Y qué tienen en común? Pues la mayoría, todos ellos tienen una forma de ser muy propia, todos ellos tienen una marca reconocida,
Todos ellos tienen una forma de expresarse, una forma de dar a conocer lo que hacen, todos ellos tienen una forma de comunicarse diferente, pero tenemos claro quién es quién y qué forma. O sea, somos capaces de decir, ah, pues Jordi Évole tiene esta característica o comunica de esta manera o hace unas preguntas muy concretas. O Ana Pastor también es de esta manera. Chiara Ferragni también tiene la marca muy personal, o sea, muy personal. Entonces, si somos capaces de hacer esto con los demás, con otras figuras que reconocemos y que tenemos en nuestro entorno, ¿por qué no somos capaces de hacerlo con nosotros mismos? Entonces, yo en esta primera clave lo que os invito a todos es que os paréis en algún momento y digáis, oye, ¿cuál es mi marca? ¿Qué es eso que me hace diferente a los demás? ¿Qué es eso que los demás reconocen en mí como una apuesta fuerte, ¿no? Como una fortaleza? Entonces, conociéndola y sabiendo cuáles son esas fortalezas y también esas debilidades que tenemos, es el momento de ponerla en práctica. Si nosotros lo tenemos claro y sabemos, tenemos claro qué perfil o qué marca queremos comunicar a los demás, es mucho más fácil también saber a qué tipo de empresa dirigirse, en dónde puede haber esos nichos de trabajo que nos interesan, o si queremos cambiar incluso de trabajo, reenfocar, ¿no? hacia dónde nos queremos ir. Con lo cual, la marca personal, ya os digo, es claro, o sea, es básico saber identificar a los demás, pero también saber identificarnos a nosotros. Para que si alguien nos pregunta, nosotros podamos hablar de nosotros conociendo qué aportamos, conociendo qué hacemos bien, cuál es nuestra experiencia y demás. Cuando nos preguntan qué es la marca y por qué es importante tener esa marca personal, básicamente pues os lo pongo por ahí. Que bueno, puede tener un fuerte impacto en el estatus profesional, nos hacemos visibles ante la sociedad, porque nos identifican, dejamos de ser invisibles, dejamos de estar en una masa, ¿no? Entonces, bueno, pues son capaces de reconocernos esas características buenas que estamos dando a conocer. Pondrá de relieve también esa forma de hacer las cosas que nos hace únicos, que nos hace diferentes, porque al final, aunque todos tengamos habilidades o experiencias o formación parecida, es verdad que cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de hacerlo. De la misma manera que ningún veterinario atiende igual, ningún médico atiende igual, ningún panadero hace el pan exactamente igual, y ningún abogado escribe el texto exactamente igual, o ningún profesor da clase igual. Bueno, ¿por qué? Aunque todos hagan la misma tarea, las mismas funciones, cada uno lo hace a su manera. Pasa por el filtro personal de cada uno, ¿no? Y eso es lo que es marca personal. Cuando generamos esto también generamos credibilidad, es más fácil también orientarnos hacia dónde nos gusta, qué nos apetece hacer, no nos limitamos tanto, no pensamos, bueno, yo ahí es imposible, ahí nunca voy a llegar, o nunca me van a contratar en este sitio, o esa empresa no se va a fijar en mí. Lo que tengo que hacer es poner en valor eso que quiero trasladar para que se fijen en mí. Y bueno, esto pues muchas veces dice mucho más que un simple currículum vitae y será vuestra mejor carta de presentación. Es importante cuando hablamos de marca personal, de esta primera parte, ¿no? Que es fundamental para luego poder comunicarlo, porque a veces cuando llega el momento de comunicar decimos, vale, ¿y qué cuento yo? Claro, es que la pregunta de las claves y técnicas de comunicación es muy interesante, daros todas las herramientas y los tips, pero luego lo que suele pasar es, vale, ¿y qué cuento yo de mí? ¿Qué cuento? ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo creo esa frase? ¿Cómo creo? Etcétera. O sea, cualquier comunicación que tiene que ver conmigo en ámbito profesional. Bueno, pues para eso es muy importante esta parte previa, esta clave 1, que yo llamo marca personal, pero es un poco el autoconocimiento, ¿no? El autoliderazgo. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Que sepáis que nuestro cerebro, nuestra mente, está programada para contar lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Es decir, nuestra comunicación, bueno, lo veremos más adelante, la comunicación, o sea, estamos a un nivel inconsciente muy alto de comunicación, o sea, nuestros gestos, nuestra comunicación no verbal muchas veces está ahí detrás haciendo de las suyas, y lo que hace es que a veces digamos cosas sin pensarlas. Entonces, es muy importante que nos centremos y que veamos
eso, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y en función de cómo nosotros nos vemos, vamos a trasladar a través del lenguaje una u otra imagen, una u otra marca. Entonces, si nosotros lo que estamos trasladando, si nos hacemos esta pregunta y lo que trasladamos son palabras negativas, son palabras de, bueno, pues no estoy capacitado para esto, o no sirvo para lo otro, o nunca voy a llegar a ese puesto de trabajo, nunca voy a cambiar de sector, etcétera, etcétera. Si nosotros nos enfocamos en ese lenguaje más negativo, el resultado que vamos a tener va a ser negativo. O sea, si nosotros no valoramos lo que somos, lo que hacemos y nuestro background, o sea, nuestra experiencia, no lo va a hacer el resto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos, saber cómo nos vemos y saber cómo hablamos nosotros de nosotros mismos. En ese momento, automáticamente, y os lo digo en serio, automáticamente cuando lo valoramos, lo vemos y imaginaros que me doy cuenta de que hablo en términos negativos siempre de mis capacidades o de mi experiencia, en cuanto me doy cuenta de eso y hago el cambio para enfocarlo desde un ámbito positivo, automáticamente vuestra forma de comunicar y de contar las cosas cambia. Automáticamente. ¿Por qué? Nuestro cerebro está entrenado para eso. Es cierto que hay una explicación científica, pero no me voy a alargar aquí con con esto porque tendríamos aquí para horas y para días incluso. Entonces es importante eso, cómo nos vemos y que sepáis que las decisiones, absolutamente todas las decisiones que tomamos, lo hacemos en función de eso, de cómo nos vemos. Seamos conscientes de ello o no, porque ya os digo que el 90% de las personas no son conscientes de de esta relación entre cómo nos vemos y las decisiones que tomamos. Os dejo en la presentación varias pautas que nos van a ayudar a cómo identificar mi marca. La primera de ellas, desde luego, que es el desarrollo que tiene que ver con nuestro autoconocimiento, con el autoliderazgo, con la autoestima, con todo este ámbito más de desarrollo personal, que es esencial para conocernos, para apostar por nuestras fortalezas y para poder luego comunicarlas, porque de nada sirve si yo no hago este trabajo previo de conocimiento, de saber qué aporto, qué no aporto, qué me hace diferente, cuál es esa marca que me diferencia de los demás. Es muy difícil que a la hora de comunicarlo, pues eso, en una feria de empleo, en una entrevista de trabajo o incluso en, no sé, en la frutería del barrio mientras hablas con unos vecinos o con los padres del cole. Si no sabemos trasladarlo, si no nos sabemos conocer, no lo vamos a saber trasladar. Entonces, yo siempre os invito, en este caso, más orientado sobre todo también a la búsqueda de vuestro ámbito profesional, ¿no? De dónde estáis cómodos, qué os gustaría, a que hagáis este ejercicio de señalar qué es lo que se os da bien y lo que os gusta, hacia dónde queréis dirigir vuestra vida y sobre todo, pues eso, qué ofrecéis, ¿no? ¿Qué ofrecéis de conocimientos, de experiencia, de habilidades que, pues que dé valor a la entidad o a la organización que os siga, ¿no? Que os contrate. No nos olvidemos que para que funcione una marca personal debemos poner mucho interés, pensar que es una estrategia fundamental para crear nuestra marca en este ámbito profesional. Es decir, tenemos que entender nuestra búsqueda de empleo, por ejemplo, nuestro cambio de empleo, si queremos cambiar de sector o de empresa o de puesto, tenemos que verlo como si fuese un juego de ajedrez, como tenemos que hacer una estrategia sobre ello. No puede ser lo que me traiga aquí las circunstancias, que eso a veces también lo dictan, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener claro decir, vale, ¿cuál es mi objetivo a nivel profesional? ¿A dónde quiero llegar? Y para llegar a eso, ¿qué necesito hacer? Entonces, tenemos que tener en cuenta que absolutamente todo lo que hacemos, ya sea en redes sociales, en presentaciones, cuando participamos en alguna actividad, en alguna formación, en nuestra vida social, absolutamente todo está trasladando nuestra marca personal, aunque nosotros seamos inconscientes en ello, o sea, que no tengamos esa noción de ahora estoy trasladando mi marca. Sí, absolutamente todo lo que hacemos comunica cómo somos. Entonces, es muy importante por lo menos tomar conciencia de ello. Luego esto se puede ir entrenando, pero tomar conciencia de ello. Y además nos sirve para posicionarnos nosotros mismos siempre que estemos en los canales adecuados. Y debemos aprender a contar y a vender lo que hacemos, no lo que eres. O sea, sobre todo en el ámbito profesional. Estamos pensando, bueno, pues yo soy
alto, bajo, rubio, moreno. No, se trata de decir, yo te voy a aportar esto. O sea, yo tengo esta experiencia, tengo este conocimiento, o quiero explorar esta vida de trabajo. Y te puedo aportar creatividad, te puedo aportar gestión de equipo, te puedo aportar experiencias en empresas similares, etcétera, etcétera. Los 6 pasos fundamentales para crear mi marca personal es, el primero, sí o sí, conoceros bien. Y os digo, yo esta presentación la voy a dejar para que la podáis pedir y os la puedan compartir con vosotros, porque me parece interesante que os hagáis estas preguntas y que os hagáis, bueno, de hecho, en cada una de ellas os acerco una herramienta que podéis poner en práctica vosotros en casa tranquilamente. Y de verdad que, aunque suene un poco atópico y a que se repite muchas veces, esta parte es fundamental a la hora de comunicar. O sea, no podemos comunicar bien lo que somos, no podemos tener una relación de comunicación efectiva si estamos vacíos, es decir, si no nos conocemos perfectamente, si no sabemos lo que vamos a decir, si no tenemos un objetivo de lo que vamos a decir, si no tenemos una estrategia de lo que vamos a decir. Entonces, el primer paso, conoceros bien. Conocer cuáles son vuestras habilidades, ponerlas en valor, en qué sois buenos, qué estáis aportando, en dónde os sentís más a gusto. Os cuento que esta es una herramienta, seguramente ya la habéis usado, yo la pongo aquí siempre para repasar, que es hacer un DAFO personal, en el que pongáis, hagáis un análisis vuestro profesional y veáis cuáles son vuestras fortalezas, vuestras debilidades, cuáles son las oportunidades y amenazas que tenéis en vuestro entorno. El segundo paso para desarrollar esta marca personal es a quién nos vamos a dirigir. Cuando comunicamos tenemos que tener en cuenta quién es el receptor de lo que yo estoy contando, de mi mensaje. Y tenemos que adaptarlo a la persona, empresa o organización que tenemos enfrente. Porque no todos están buscando lo mismo, aunque en su anuncio ponga que están buscando un perfil técnico similar, no todas necesitan escuchar lo mismo. Entonces, lo primero es conocernos muy bien. Lo segundo es saber a quién nos estamos dirigiendo. Para poder, esto en comunicación, en marketing, sobre todo a nivel de empresa, se usa mucho. Es decir, yo a quién quiero llegar, o sea, qué mensaje voy a trasladar y a quién se lo voy a trasladar. Y en función de quién es ese perfil seleccionado al que se lo voy a trasladar, voy a hacer el mensaje de una manera u otra, se lo voy a hacer llegar de una manera u otra, pues bien sea a través de redes sociales, correo electrónico, reunión, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener muy claro a quién nos vamos a dirigir. Y en este aspecto, cuando estamos sobre todo queriendo mejorar nuestro ámbito profesional, tenemos que hacer también selección de empresas por orden de interés y centrarnos en decir, yo dónde quiero estar, dónde me gustaría estar, dónde quiero empezar a trabajar o a tener relación con este tipo de empresas. Aquí, aquí, aquí. Vale, pues hacernos un listado. Buscar ese tipo de esas personas, o sea, personas de contacto, pues a través de redes sociales o acercándonos a la propia empresa, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer esa selección y conocer muy bien a quiénes nos vamos a dirigir. Fundamental también es plantearnos un objetivo, como marca, como persona, como perfil profesional. ¿A dónde quiero llegar? ¿Yo dónde quiero trabajar? ¿Qué tipo de sector? ¿Qué tipo de trabajo quiero desarrollar? Es muy importante tenerlo en cuenta, pues para poder también comunicarlo, porque si no sabemos lo que queremos, es muy difícil que alguien se acuerde de, pues me dijo fulanito que está buscando trabajo en el sector comercial. Pero es que claro, el sector comercial es tan amplio que de lo que se trata es de ser lo más concreto posible. Otra de las partes fundamentales es que tenemos espacios online. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos dan las redes sociales y nos dan, las redes sociales y el Internet, pues para poder desarrollar también aquí nuestros perfiles. Y sobre todo comunicar lo que hacemos. Es importante saber presentarse, las palabras con las que hablamos de nosotros, que era lo que os decía al principio de todo, poner atención a la comunicación no verbal, a los gestos, a las miradas, a los tonos de voz y a la forma de vestir, porque van a dar pistas segurísimo de cómo somos nosotros, de lo que para nosotros es importante o no. Del mismo modo es importante también que contéis, participéis, que compartáis, que dejéis vuestra opinión, que expliquéis vuestros gustos, etcétera, etcétera, lo que estáis buscando, lo que estáis haciendo. Vuelvo a decir, me vuelvo a remitir a la primera frase. Lo que no se comunica no existe. Si queremos encontrar trabajo, por ejemplo, lo tenemos que contar.
tenemos que decir que lo estamos buscando, tenemos que decir hacia qué ámbito. Tenemos que decirle también a las empresas, mira, yo soy un perfil que te puede interesar por esto y por lo otro. ¿Qué pasa? Que esta comunicación yo no la puedo hacer si antes no tengo este apartado previo de conocernos un poco mejor, ¿no? De saber qué es eso que nos hace, cuál es esa marca personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También es importante tener preparado un elevator pitch. No sé si lo habéis visto en algún momento o no, os lo cuento. Es otra herramienta que se usa mucho también para hacer presentaciones muy cortitas, presentaciones de 1 o 2 minutos. Os pongo por aquí, como no sé si lo habéis trabajado o no, os lo pongo por aquí para que lo podáis desarrollar en casa. Ya os digo, son presentaciones de 1 o 2 minutos en los que habléis de vosotros, qué hacéis y qué es eso que aportáis, ¿no? ¿Qué aportáis diferente a los demás y por qué es un valor contrataros? Os pongo por ahí también cómo se puede hacer. Y claro, volvemos a lo mismo, es necesario tener claro qué es lo que ofrecemos, quiénes somos, qué hacemos, porque si no, no podemos comunicar. Y por último, a la hora de crear esa marca personal, es importante centrarnos en el plan de acción, que veréis la semana que viene con mucho más detalle, con lo cual no me voy a extender en este ámbito. Ya veis, esto es una ametralladora, estoy yendo aquí a toda leche, pero a toda leche, porque quiero contaros absolutamente todo, ¿eh? Y quiero eso, que, bueno, luego las preguntas, dudas que tengáis las vais dejando por el chat y estaré encantada de resolverlas. Y si no, bueno, pues también a través de redes sociales y demás, todo lo que necesitéis, pues sin problema ninguno, preguntadme, que para eso estamos al final. Bien, vimos la clave 1, que es la marca personal. Vamos a ver ahora la clave 2, que son esas habilidades comunicativas para el desarrollo profesional. Como os decía, que os dije antes que me estaba adelantando, pero esto es un secreto que manejamos ahora vosotros, los que estamos aquí reunidos, sois los elegidos y sabéis también este secreto que sabemos en comunicación. Y es que las personas somos 100% comunicación. Incluso cuando dormimos, estamos comunicando, porque en función de cómo respiramos, en función de los gestos, en función de si estamos más o menos agitados, de cómo estamos durmiendo, de nuestra postura corporal, de nuestra cara, etcétera, etcétera, estamos comunicando. O sea, nosotros podríamos estar durmiendo y podríamos poner a una persona despierta mirándonos y sabría cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando. Entonces, esta es otra de las pautas que para mí es esencial. Debemos ser conscientes de esto, de que comunicamos absolutamente todo el tiempo. Incluso comunicamos cuando estamos en silencio. Y dentro de esta comunicación hay 4 grandes áreas. La comunicación consciente, la inconsciente, la verbal y la no verbal. La comunicación inconsciente es la que hacemos la gran mayoría de las personas. De hecho, las personas nos solemos echar el 80-90% del tiempo en ese ámbito de comunicación inconsciente. Claro, lo suyo es reducir ese porcentaje y traer a conciencia, ¿no? Ser consciente la mayor parte de nuestra comunicación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos fijemos en cómo hablamos, en qué decimos, el lenguaje que usamos, el tono de voz y todo lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, el cómo interactuamos con otras personas, qué caras ponemos, etcétera, etcétera. Porque a veces las caras dicen mucho, aunque no lo creemos. Y los tonos de voz también. Entonces, tips para comunicarnos con éxito. Primero, pero lo primero, tener claro el mensaje que vamos a trasladar. Para tener un mensaje, tenemos que previamente saber el contenido del mensaje. Adaptar el lenguaje en función del receptor. Planificar y preparar discursos, aunque sean pequeñitos. Si podéis preparar las presentaciones, lo que os decía antes del elevator pitch, sería genial, sería ideal. O sea, que vayáis a una entrevista de trabajo, a una feria de empleo, a un evento o a cualquier sitio y tengáis preparado ese mini discurso de qué estáis haciendo, qué buscáis, qué necesitáis o qué podéis aportar, eso os ahorraría un montón de tensión, de dolores de cabeza y de improvisación. Escuchar también es importante al entorno para saber captar oportunidades, para saber captar momentos en los que tienes que contar, ¿no? Que comunicar lo que estás haciendo. En el caso de que os quedéis con la sensación de que no se entienden, aseguraros de que no es así. Muchas veces nos vamos de un sitio y nos vamos con la sensación de decir,
creo que no han entendido exactamente lo que quería decirles. Ojo con esto, cuando os vayáis con esa sensación, aseguraros de que realmente os han entendido. Pues bien, puede ser a través de una pregunta, es decir, de una afirmación, de volver a repetir lo que estuviste diciendo, pero de otra manera diferente. Importante también planificar conversaciones, tener pequeños argumentarios y sobre todo pensar que estamos interactuando con otra persona. Y esa otra persona tiene sus circunstancias, tiene su historia, tiene su mochila, como tenemos todos, y puede influir momentáneamente en ese punto. A veces podemos llegar a una entrevista de trabajo, por ejemplo, o una feria de empleo, hablar con la persona que tenemos enfrente y notar que está como despistada o notar que no nos presta atención. Eso no quiere decir que no les interese lo que estamos contando, pero esa persona tiene sus circunstancias, entonces igual también puede ser que esté cansada, que esté agotada. En esos casos es bueno también desarrollar distintas herramientas pues, que os puedan ayudar y servir para captar la atención, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora mismo las empresas para captar talento, ¿no? ¿De qué manera, y sobre todo a nivel comunicativo, qué nos interesa saber, ¿no? Pues que ahora mismo se prima muchísimo las habilidades, los valores, la motivación y todo aquello que pueda aportar una persona. No se prioriza tanto la experiencia previa, se pone el foco en las habilidades, se valora la capacidad de adaptación y esfuerzo. Esto es muy importante. Se fijan en la capacidad de comunicación de la persona, en si comunica más, menos, si es fluido, si no es fluido, si es una persona que le cuesta mucho compartir, etcétera, etcétera. Usan cada vez diferentes métodos para el estudio de personalidad y la experiencia en trabajo en equipo y compromiso social son factores que también tienen en cuenta. Y ojo con las redes sociales, porque muchas, antes de decidirse por un perfil, entran a ver qué nos encontramos en redes sociales. Con lo cual, como os decía al principio, redes sociales también forman parte de nuestra comunicación. Así que es importante que las tengáis al día, es importante que ahí esté, ahí conste lo que vosotros queréis que conste, pero ojo con qué fotos subimos y ojo con qué... porque hay muchos casos, no sé si habéis visto en medios y demás, pero siempre salen casos de... es muy típico, ¿no? El de jugador de fútbol que va a fichar un equipo, pero descubren en redes sociales que hace 4 o 5 años criticó ese equipo porque era de otro, ¿no? Entonces le echan para atrás el fichaje. Bueno, pues ojo con esto. Y luego os quería compartir en habilidades de comunicación 3 cosas que nadie os contó y que creo que es fundamental que deberíais saber. Primero, la importancia del networking. Os decía antes que el networking se asocia muchas veces a empresa. Sin embargo, el networking tenemos que verlo como una oportunidad para vender nuestra marca personal, para contar nuestra marca personal. ¿Y sabíais que el 80% de las ofertas no llega a publicarse nunca? El 80% de las ofertas de trabajo. Esto se debe a que las empresas cubren estas posiciones directamente con contactos de los que tienen referencia. Al final, en nuestra red de contactos más cercanas, donde normalmente solemos encontrar pues esos puestos de trabajo, esas ofertas, ¿no? Que muchas veces no vemos en ningún lado. Bueno, esto tiene un nombre, se llama mercado oculto. Es muy importante que refuercéis más que nunca vuestra red de contactos, tanto la física como la virtual. Las nuevas tecnologías son claves aquí, vuelvo a decir, redes sociales, páginas como LinkedIn, por ejemplo, a través de jornadas, de ferias, de cursos, de voluntariado, etcétera, etcétera. Que siempre que estéis haciendo algo, que creáis una red de contactos, pues que lógicamente os sirvan para llegar a donde queréis llegar. Segundo punto, la edad no es un hándicap, ni para abajo ni para arriba. Es cierto que muchas veces tenemos la creencia de que la edad nos marca. En la actualidad no es así. En la actualidad no es así. En la actualidad a las empresas lo que les interesa es que la persona que tenemos delante aporte, tenga habilidades y nos aporte lo que sea, las características que sea. Entonces, los que tenéis ese hándicap de no, es que la edad, id eliminándolo, de verdad. Haced la primera parte, la del refuerzo de marca personal, y comunicaréis eso, comunicaréis todo lo que vais a aportar. Al final la edad no deja de ser un número más que tenemos. Y luego, igual de importante que esto es ser proactivo y original. Cuando tenemos claro lo que queremos, pues solo tenemos que buscar el camino adecuado para llegar. Entonces es importante invertir en conocer empresas, personas, formaciones, ser activo básicamente, no esperar en casa a que nos llegue todo, sino poder darlo.
Y todo esto influye en cómo comunicamos, porque a veces cuando hacemos formaciones de comunicación, la mayoría de la gente espera que le demos por las claves de enviar correo electrónico, no sé qué, todo como muy... Pero eso ya lo sabemos. Y sabemos que hay mucho más allá que eso, ¿no? Entonces, el ser proactivo automáticamente te va a llevar a que te comuniques mejor, a que hagas una comunicación más eficaz. ¿Y qué pasa si no sabemos qué contar? Porque luego esta pregunta también es muy habitual. Vale, ¿y yo ahora qué cuento? ¿No? O sea, me planifico una reunión, consigo una reunión en una empresa, una feria de empleo, donde sea, pero ¿qué cuento? ¿Qué cuento? ¿Qué cuento de mí? ¿Qué cuento a nivel profesional? Bien, lo que os decía antes, es fundamental diseñar un pitch elevator que nos ayude a explicar nuestro proyecto profesional o qué hacemos y qué somos. Tendremos siempre, además, un discurso similar que podemos soltarle a todo el mundo. Demasiada improvisación no es buena, es importante preparárselo bien. Conozco muchas personas que dicen, no, yo prefiero improvisar. Eso nos puede sacar de un apuro en algún momento dado, pero es necesario preparar nuestro discurso, lo que vamos a contar, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y de tanto prepararlo, seguramente lo vayáis puliendo y vayáis mejorándolo cada vez más. Y veréis que también tiene mejores resultados, que va a llegar a la gente de manera diferente. Informaros, en el caso de que vayáis a algún tipo de evento, networking, feria de empleo, evento profesional, etcétera, informaros de cómo va a ser, de quiénes van a estar, de cuánta gente va a haber, de qué no, qué oportunidades vais a tener o no, básicamente para llevar lo anterior preparado y no nos pille nada por sorpresa. Intentar siempre disfrutar del momento y verlo como una oportunidad profesional, el poder compartir con otras personas, ya sea una formación, una charla o una conversación pues en un gimnasio. La comunicación no verbal y el vestuario también transmite información, con lo cual debemos tener cuidado con ese ámbito. Ser natural, trasladar con naturalidad lo que necesitéis, no os quedéis nunca con las ganas y pedid el contacto de una persona que os interese. Al final de lo que se trata también es de crear esa red de contactos. Entonces, si tenéis alguna duda o alguien os llama la atención o creéis que igual ahora no, pero en un futuro os puede ayudar o podéis ampliar vuestra red de contactos con eso, pedidle el contacto, quedaros con su teléfono, con su mail, seguid las redes sociales, lo que sea. Pero tenedlo ahí presente porque no sabéis en qué momento os puede echar una mano. Y luego, usad el ingenio, la creatividad y el buen humor, porque seguro que dejáis huella. Esto es fundamental a la hora de hacer el pitch elevator, el hacer algo que sea atractivo, que nos apetezca escuchar, bueno, pues que digamos, oh, ¿cómo esta persona está? O sea, me interesa mucho, me gusta mucho cómo cuenta sus cosas, ¿no? No sé qué hora es ya. Uy, -20. Estoy yendo ahí, venga. Ya es el último empujoncito. Luego ya preguntáis y luego podemos hablar más de esto. Habíamos visto la clave 1, marca personal, la clave 2, que es el desarrollo de todas estas habilidades que necesitamos para que la comunicación sea eficaz. Y la clave 3, que ya está más orientado al networking, a cómo hacer estas reuniones profesionales. Networking no deja de ser reuniones profesionales para hacerlas efectivas. Si no nos conocemos, y es un poco el resumen de lo anterior, es decir, si no nos conocemos, si no sabemos lo que aportamos, nos va a costar muchísimo hacer un mensaje. Y crear un mensaje sobre un elevator pitch, que hablaba antes, ¿no? Sobre nuestro ámbito profesional. Entonces nos va a costar mucho más comunicar lo que hacemos, nos va a costar mucho más incluso saber lo que aportamos y saber lo que queremos. Y si no comunicamos bien, el networking no va a ser efectivo. Al final, como veis, es todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces es importante que tengáis siempre las claves, porque a veces me dicen, oye, ¿cuál es el truco para hacer una comunicación efectiva? Vale. Lo primero que tenemos que tener en una comunicación efectiva es mensaje. Y el mensaje tiene que tener contenido. En este caso, el contenido somos nosotros, es nuestra experiencia, es lo que queremos contar de nosotros, es nuestra presentación. Entonces tenemos que crear esa primera parte para luego sacarlo al exterior y que realmente sea eficaz y que realmente sepamos defender nuestra marca personal, nuestro perfil profesional y que seamos capaces de diferenciarnos de los demás. Entonces, en el momento que las dos primeras claves estén trabajadas, que ya os digo, es cuestión de que os pongáis en casa a pararos a pensar, a hacer varios
ir mejorando vuestras presentaciones, vuestros elevator pitch. Y una vez que lo hagáis, es que esta tercera clave, que es el networking efectivo, os va a venir rodado. O sea, os va a venir rodado. Os vais a sentir cómodos haciendo eso. Cuando hablábamos de networking, hablábamos de que el networking al final son encuentros profesionales. Y estos encuentros profesionales pueden estar absolutamente en cualquier lado. En redes sociales, en ferias de empleo, en congresos, en reuniones, en la frutería del barrio, con los amigos, con la familia, con los compañeros, con los padres de los compañeros de nuestros hijos en el cole, etcétera, etcétera. Hoy en día, encontrar una oportunidad laboral, lo más probable es que la encontremos en nuestro entorno, que nos la haga llegar alguien de nuestra red de contactos, sea más o menos cercano, pero va a estar en nuestro entorno. Entonces, si ponemos el foco en que, vale, yo tengo que tener un mensaje para trasladar en cualquier momento sobre mi yo profesional. Entonces, yo lo creo, lo desarrollo con las pautas que estuvimos viendo y luego sé que lo puedo contar en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Y qué debemos tener en cuenta para que esto sea así? Que en los networking o en cualquier tipo de evento o reunión podemos verlo como una oportunidad profesional. No estar siempre con el rollo de no se trata de estoy buscando trabajo. No, se trata de que en función de las conversaciones que surjan y demás, pues hagamos valer nuestro perfil profesional. No digamos, pues yo estuve trabajando allí. O bueno, en algún caso sí es importante decir, si estoy buscando trabajo en este sector o en este ámbito, o me apetece cambiar del que tengo y estoy buscando nuevas oportunidades. Me podéis pasar, o sea, si sabéis, si os enteráis de alguien, pues lo agradezco, o bueno, me podéis pasar el contacto de esta persona que trabaja en tal empresa, y como me interesaría entrar en tal empresa, voy a llamarla para preguntarle si hay alguna oportunidad profesional, si hay algún puesto, etcétera, etcétera. Tenemos que ser proactivos, siempre tenemos que buscarlo, porque a veces nos llega, es verdad, pero el 90% de las veces tenemos que hacer el esfuerzo de estar buscando esos cambios. Los networking, eso, sirve para crear red de contactos laboral, puedes hacer networking en cualquier lugar, como os decía, el 80% de las ofertas de empleo son cubiertas de forma invisible, o sea, no hay un cartel de buscamos este perfil, sino que es por referencias. Que no os dé miedo, ni vergüenza, ni inseguridad, porque al final todos tenemos que comunicar, todos estamos en ese momento. Igual hoy no, pero dentro de 6 meses sí, o igual estuvimos hace un año. Me refiero, que no os dé vergüenza, que eso forma parte, es algo natural pues de nuestra situación. No todos los encuentros son iguales, huid de los multitudinarios, centraros siempre, cuando sea multitudinario, centraros siempre en eso que queréis, a lo que vais a ir ahí a tiro fijo. Y es una buena ocasión para daros a conocer, igual que las redes sociales. Claves para un networking efectivo, bueno, pues desde luego saber tener claro vuestro discurso, vuestro mensaje, tener claro cuál es vuestro objetivo de ese evento, sea el tipo que sea, ya sea hacer contactos, daros a conocer, llevaros el contacto de alguna empresa, lo que sea, pero tener claro siempre el objetivo, ser proactivo y estar asistiendo a cosas, estar participando, dejaros ver. No os olvidéis nunca de las redes sociales, son una muy buena plataforma para daros a conocer a nivel profesional. El networking solo es el principio, es decir, una vez que tenéis un contacto con alguien, es bueno que lo mantengáis en el tiempo, que alguna vez contactéis con él para ver cómo va, qué no va, si, bueno, pues hacer contactos puntuales. No desaprovechéis ninguna oportunidad porque no sabéis en qué sitio puede ser una oportunidad de oro para vosotros. Y sobre todo confiar en vuestras capacidades, desarrollad esas habilidades comunicativas, dejad de lado la vergüenza, observar cada detalle y sobre todo compartir lo que necesitáis, lo que estáis buscando y lo que vosotros estáis aportando. Y por supuesto, que esta vez nos olvidamos, ofrecer siempre un medio de contacto. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil, lo de yo te sigo y ya te queda mi contacto, pero ante una oportunidad, dad siempre un teléfono, un correo electrónico, una red social, etcétera, etcétera. Y por último, ya para acabar, que ya va siendo horas también, valorad vuestra red de contactos. Al final, cuando tratamos de... Yo siempre digo, pensamos que comunicar es llegar, decir un mensaje bonito y ya está. Cuando estamos comunicando, lo estamos haciendo en todo, o sea, lo estamos haciendo todo el tiempo, el 100% de nuestro tiempo.
Y lo estamos haciendo no solo cuando ponemos el foco única y exclusivamente en ámbito profesional, sino también en personal. Y aquí es muy importante valorar vuestra red de contactos. Siempre pensamos, no, es que la mía no hay nadie conocido, no hay nadie que tenga un cargo alto, no hay nadie que tenga... Es un error pensar eso, porque de lo que tenemos que hacer es, vale, de hecho hay una herramienta que yo, bueno, una actividad que os invito a hacer, y es que en un folio, en un papel, os pongáis en el centro y empecéis a ver quiénes son vuestros contactos. Y esos contactos, a su vez, a quiénes pueden llegar, porque os daríais cuenta que la verdad es que podréis llegar muy lejos, pues, a nivel de vuestra red. ¿Qué os parece pobre y queréis que crezca o queréis llegar a otros perfiles? Es cuestión de ser proactivo, es cuestión de localizar esos contactos que os interesan, de comunicaros con ellos, de trasladarle lo que hacéis, de poneros en valor, porque al final de lo que se trata es de poneros en valor. Entonces, el primer networking, y es importante quedarse con esta idea, el primer networking tiene que ser con nuestro entorno. Debemos comunicar qué hacemos, qué necesitamos, qué estamos buscando o qué perfil profesional tenemos. Y los que tenemos más cerca son los primeros que lo tienen que saber. Hablamos al principio de la jornada, hablamos de la importancia de, oye, mis seres queridos, o sea, la gente más próxima a mí, sabe realmente en qué sector trabajo, sabe cuál es mi trabajo, sabe cuál es mi experiencia o mi profesión. Pues si no lo saben, vosotros hacéis la pregunta, si no lo saben, revisad cómo comunicáis en vuestro entorno, revisad de qué manera trasladáis ese mensaje sobre vosotros y lo que hacéis. De todas maneras, es más importante la calidad que la cantidad. O sea, a veces queremos tener 10.000 seguidores en Instagram, voy a hacer este ejemplo así un poco tonto, pero es verdad, queremos tener 10.000 seguidores y son 10.000 seguidores que ninguno le da me gusta a mi foto. Ninguno. ¿Qué me interesa? Pues igual me interesa tener 1.000, pero que de los 1.800 le den me gusta a mi foto. ¿Por qué? Porque sé que están interesados, sé que me ven, sé que valoran lo que hacen, sé que de alguna manera me están respaldando con ese me gusta. Y esto podemos trasladarlo a ámbito profesional fuera de redes. Es decir, si mi red de contactos más cercana es poderosa en el sentido de que me acoge, me apoya, da visibilidad a lo que hago, respalda lo que estoy haciendo, va a ser mucho más fácil ese desarrollo profesional que si no lo tenemos. Aprovechad contactos antiguos, de experiencias pasadas, de trabajos pasados, de gente que conocéis en el cole, en el instituto, en algún curso, buscarlos. Generar ese ámbito, porque al final la red de contactos es una de las llaves principales para abrirnos tanto en ámbito, bueno, sobre todo en ámbito profesional, para tener nuevas oportunidades, para conocer gente, para saber y que nos lleguen oportunidades que igual de otra manera no nos llegaban. Es importante darle amor a nuestra red de contactos, tener de vez en cuando hacer ese contacto de, oye, ¿cómo te va todo? Hace mucho que no hablo contigo, ¿no? ¿Cómo te va todo? Es bueno darles ese valor y ese amor. Los resultados nunca, muy raras veces, no voy a decir nunca, pero muy raras veces es inmediato. O sea, esto es un trabajo al final de a medio plazo. Es importante también pertenecer a asociaciones, a entidades, bueno, en sitios en los que haya mucha gente que tengan un mismo motivo, ¿no? Pues eso, fundaciones, asociaciones, entidades sociales, culturales, etcétera, etcétera, pero formar parte de grupos de personas, porque básicamente lo que nos hace es llegar a más gente con menos interacción. Nunca sabes quién puede darte una oportunidad, con lo cual no desechéis a nadie de primeras, nunca sabes a quién te vas a encontrar, en dónde te vas a encontrar o en qué situación te lo vas a encontrar. Igual ahora es de una manera, pero dentro de 2 años es de otra, y igual necesitas de esa persona. Y después, para recibir, primero hay que dar, o sea, además de pedir es bueno ofrecer. Y de la misma manera que si yo estoy buscando un nuevo ámbito profesional y lo comunico a mi entorno, yo también voy a ayudar, para que me ayuden, yo también voy a ayudar a esa persona que a mí me lo dice, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo, el ser colaborativo, el pensar en comunidad, ¿no? En pensar en esa red de contacto, sobre todo en la más directa, en la que busquemos ese apoyo y ese trabajo común. Os dejo esta tarjeta en blanco, básicamente, para que la escribáis, para que decidáis vosotros qué queréis poner en esa tarjeta, cómo os queréis presentar.
Y tenéis es el momento, tenéis la oportunidad de escribir vuestra historia, ¿no? De decidir cómo queréis hacerlo, en dónde queréis hacerlo, qué queréis que se diga de vosotros y en qué tipo de sector queréis estar. Fundamental, la comunicación. Esa es una habilidad básica y fundamental para llegar a ello. Pero no os olvidéis que dentro de la comunicación tenemos que tener en cuenta también qué somos, el mensaje que trasladamos de nosotros mismos, qué comunicamos de nosotros, qué no comunicamos, qué silencios hacemos, qué no estamos contando, cómo nos relacionamos y cómo establecemos esa comunicación con las personas de nuestro entorno, qué valor le damos a nuestra red de contactos y qué habilidades pues, desarrollamos y generamos pues a la hora de un networking, sea en el ámbito que sea. Ya os digo, vimos un montón de posibilidades en cualquiera de los ámbitos. Y con esto acabé la presentación, pero no acabamos lo mejor porque ahora, bueno, pues vienen las preguntas y todas aquellas dudas que tengáis. Creo que ha acabado en hora más o menos. Vale, me pasado un poquito, pero bien. Perfecto, Beatriz. Muchísimas gracias por esa maravillosa exposición. Nos estaban pidiendo si íbamos a pasar la presentación en el vídeo porque creo que ha dado muchas claves que hay que volver a ver y tranquilamente ir punto por punto. No es fácil, nunca hemos dicho que la búsqueda de empleo sea fácil, porque como bien decías, hay que partir de quién soy como profesional y tener claro cuál es mi propuesta, mi marca personal. Luego, cómo hacemos para comunicarla de una manera eficaz y luego poner en valor la red de contactos. Me gustaría hacer un comentario a raíz de un mensaje que ponía Carmen, que decía la importancia también de hacer networking cuando acudimos a un curso. Aquí es una de las cuestiones claves también, ¿no? Toda esa oportunidad que tengo de encontrarme, ya no solo por el profesorado, que también, sino también de compañeros y compañeras que tengan ese curso. Y como, por ejemplo, para hacer también un networking efectivo, si, por ejemplo, queremos agregar a alguien, yo es un consejo que siempre doy, si queremos agregar a alguien a LinkedIn, porque lo hemos visto en un curso que ha sido una persona ponente o que hemos visto un vídeo por internet, no solamente hacer la solicitud de conectar, sino también escribir un mensaje y personalizar. Oye, soy tal, te he visto en este curso, me ha encantado me ha gustado mucho lo que has propuesto, dar algunas ideas y ahí seguro que la otra persona va a conectar mucho más fácil y se va a generar una conversación, que al fin y al cabo es lo que queremos. No queremos coleccionar contactos en LinkedIn. Y sobre todo, algo muy importante que nos interese y es que nos recuerdan. O sea, una vez que establecemos una comunicación más estrecha, por decir de alguna manera, ¿no? Que encontramos un punto en común, lo que vamos a hacer es que la otra persona nos recuerde. Igual no se acuerda de nuestro nombre y demás, pero sí nos va a asociar con una idea, con algo. Y eso es al final lo que nos interesa. Bueno, pasamos a las preguntas, si te parece, ¿Sí? Beatriz. Nos llegaban algunas preguntas con el tema del elevator pitch. Nos preguntaban si tiene que tener algún tiempo determinado y si tiene relación con el videocurrículum. Te pongo las dos preguntas en una. Vale, no tiene por qué ser exactamente el videocurrículum, pero es cierto que el elevator pitch lo podemos usar para incluir en el videocurrículum. Normalmente, a ver, el elevator pitch se usa mucho en ámbito de emprendimiento para presentar a los promotores un proyecto y demás. Y se usa mucho también, o sea, nos sirve también para a la hora de presentarnos rápido, por ejemplo, en una feria de empleo o en un evento en el que no tenemos tiempo para explayarnos más, ¿no? Entonces, el elevator pitch sirve muy bien para incluirlo en cualquier parte. Lo ideal es que no te lleven más de minuto, minuto y medio. O sea, tiene que ser algo muy concentrado y muy cortito, en el que se den las claves. Yo siempre digo que el truco aquí es usar palabras clave. Cuando construimos un mensaje, seleccionar esas palabras clave que os identifican a nivel de capacidades, de habilidades, de experiencia, de puestos de trabajo anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, usar palabras clave y crear ese mensaje corto ya os digo, entre minuto o 2 minutos. No puede durar más de 2 minutos. Y bueno, pues hacerlo a través de palabras clave que llamen la atención a la persona que está atendiendo y que tiene muy poco tiempo, ¿no? Que son, o sea, sobre todo para usar en ámbitos en los que pues, nos tenemos que presentar pues, en menos de un minuto y cosas así. Si tenemos ese mensaje, ese elevator pitch creado, yo no me detuve porque no sabía si lo habíais visto o no en otros ámbitos, pero si lo tenéis creado, en la presentación van las pautas. Os va a ser mucho más fácil pues eso, hacer presentaciones en cursos, en eventos, en congresos, en ferias de empleo, en una entrevista de trabajo, alguien que te presentes, etcétera, etcétera. Y lo podéis incluir en el videocurrículum. También nos preguntaba, Beatriz, si es una persona que tenía en Facebook la mayoría de sus contactos más personales, que si sería interesante también ahí utilizarlo para publicar
cuestiones de su vida profesional? A ver, eso depende. Depende si lo que queremos... A ver, si nuestro Facebook es más personal, está cerrado, sí es interesante que traslademos, pues imaginaros, pues quiero cambiar de trabajo, estoy buscando trabajo en este sector, ¿no? En este tal. Pues igual sí es importante lanzar un mensaje de estoy abierto pues, a nuevas oportunidades y si conocéis alguna oportunidad profesional en este sector, en este ámbito, en esta empresa, os agradecería que me avisarais, ¿no? Pues eso, en un tono mucho más personal. Después está la opción de crear en un Facebook un perfil profesional en el que es que esto ya es otro, aquí ya abrimos otro melón también, en el que usemos las redes sociales para poner en valor nuestro perfil profesional, seamos del sector que seamos, del ámbito que seamos y de todo, pero que sí que esté más, bueno, sobre todo LinkedIn, aquí funciona muy bien LinkedIn para eso, pero que estemos presentes y que hagamos eso. Yo sí lo usaría, en Facebook. Nos preguntaban también, una persona, no recuerdo el nombre, que hablaba que hacía todo tipo de trabajos de crochet en casa, que si tendría posibilidad de ofrecer su trabajo a través de internet o ya sea que vaya a una feria de empleo y que haya empresas interesadas. Claro, por eso digo que es muy importante en eso. Yo siempre digo, buscad, el símil que uso muchas veces es vuestro perfil profesional, o sea, cuando estáis buscando trabajo, no quiere, o sea, en el sector que sea, pensad que sois una empresa, pensad que sois una marca, imaginaros que sois Telefónica o imaginaros que sois Zara, me da igual. Pero vosotros pensad, visualizad vuestro perfil profesional o vuestra marca personal como si fueseis una gran empresa. ¿Qué haríais si fueseis una empresa? Pues igual le dais un formato adecuado a eso que hacéis en casa y que quieres poner en valor, pues igual lo cuentas en redes sociales, pues igual creas una imagen bonita para informar de ello, pues igual te vas a presentar o solicitas una reunión con esta empresa de este sector que sé que me puede comprar lo que estoy haciendo. Yo siempre digo que uno de los trucos que funciona muy bien es eso, es pensar, mi perfil profesional me lo voy a imaginar como si fuese una empresa grande que está funcionando. ¿Qué haría si fuese esta empresa? ¿No? ¿A quién contactaría? ¿De qué manera desarrollaría mi imagen? ¿De qué manera tendría presencia en redes sociales? Pues yo recomiendo que hagáis lo mismo, que hagáis eso con vuestro perfil profesional y os va a ayudar mucho a verlo como desde fuera, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en nuestra búsqueda o en nuestras cosas que perdemos perspectiva. Entonces, el salir y ver esto como un proyecto, decir, vale, yo esto tengo que sacarlo al mercado, esto soy yo, básicamente. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo voy a comunicarlo? ¿En dónde voy a estar? ¿Con quién me voy a relacionar? Es muy interesante lo que acaba de decir también porque enlaza mucho con lo que vamos a ver el próximo jueves, donde vamos a trazar el plan, el diseño del plan de acción, basándonos en el modelo Canvas, en el modelo que tienen las empresas cuando inician un negocio y ven si es viable o no. Vamos a hacer esa misma propuesta, pero no como empresa, sino como persona trabajadora que sale al Vale. mercado laboral. Una cuestión con el tema del currículum. Preguntaban, te hago las 3 preguntas en una, ¿vale? ¿Cómo es el bloque de currículum? Sí, es importante añadir mis competencias en el currículum. Y por otra parte también preguntaban cómo reflejar de una manera efectiva mi currículum que vengo de un sector profesional pero quiero virar a otro sector profesional diferente. Yo sinceramente usaría mucho la creatividad. Yo usaría la creatividad para contarlo. Del mismo modo que también ahora mismo hay un montón de herramientas para hacer currículums vistosos, ¿no? Para que no sea siempre la hoja en blanco que supongo que esto ya también lo habéis trabajado, pero el hacer vuestro currículum personal, o sea, propio también, ¿no? Que os sintáis, que os guste lo que estáis viendo y lo que estáis contando. Entonces, yo lo adaptaría y le buscaría, en el caso de cambiar de sector, de alguna manera explicar eso, que quieres abrirte a un nuevo ámbito, ¿no? Que quieres buscar oportunidades y que quieres desarrollar ese camino pues, en otro sector distinto. Siempre poniendo en valor, eso sí, siempre poniendo en valor y comunicándolo lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que el sector anterior me ha aportado y las habilidades que he desarrollado gracias a ese sector que puedo poner en marcha en este nuevo. Acabamos con la última pregunta, Beatriz. Nos preguntaban, ¿nos puedes dar algún tip para la metodología speed dating?
Speed dating. Es muy parecido, eso es muy parecido al elevator pitch. O sea, al final de lo que se trata es de concentrar la máxima información en el menor tiempo posible. Vuelvo a decir, en los mensajes, hablad con palabras clave que os relacionen, es decir, que tú pongas tu nombre y digas, yo fulanito, en mi caso, yo Beatriz Cibreiro, como profesional de comunicación y marketing, ¿qué palabras clave creo que van conmigo? Creo que pegan conmigo, vale, pues imaginaros, pues la formación, la gestión de equipos, liderazgo, bueno, cada uno que busque sus valores, sus habilidades y sus cualidades y concentrarlo en un mensaje. Es que es fundamental. Ser capaces de presentarnos a nivel profesional y presentarnos de forma atractiva. Usar la creatividad, que para eso la tenemos. Y sin miedo ninguno, porque eso normalmente en esos casos nos solemos quedar con esas personas pues, porque nos ha llamado la atención o porque ha hecho algo diferente. Te están dando muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento, Beatriz, por el mensaje, por toda tu ponencia. A mí me Gracias. gustaría acabar con una reflexión que has trasladado, que me parece muy, muy importante, que cuando hablabas, que la comunicación es todo, o sea, es como visto, como me comparto, como me comporto con los demás, lo que digo, lo que no digo, y que está en todo el momento que me rodea. Y cuando, por ejemplo, creo que cuando vas a Lampa, ¿no? Con madres y padres, o cuando vas con la asociación de vecinos, ahí también tú reflejas quién eres. Y también al reflejar quién eres, reflejas quién eres como profesional. Igual de ahí, ese networking efectivo que hablábamos, sale, oye, pues mira, yo conozco a esta persona que siempre es una persona proactiva, capaz, resolutiva, es de buen trato. O sea que es súper importante, ¿no? Todo eso que estamos comunicando en cada momento. Por eso me ha parecido que eso es una de las claves más importantes y creo que es una reflexión súper interesante que has planteado. Totalmente de acuerdo, o sea, y yo siempre es lo que digo, que comunicamos todo el tiempo, cuando dormimos en silencio, comunicamos cuando vamos por la calle, cuando no hablamos con nadie, pero simplemente miramos. Con lo cual, poner el foco en eso y ser conscientes, tenerlo a ese ámbito de conciencia y de la comunicación, nos va a dar, va a haber cambios, me refiero, porque nos va a dar pistas y pautas de, oye, pues igual tengo que ser más amable con los padres de los compañeros de mis hijos, imagínate, o en el AMPA, o igual tengo que participar más en las formaciones a las que asisto, o igual, no sé, nos va a dar pautas que nos van a ayudar eso, a establecer una comunicación más eficaz y efectiva con las personas que están en nuestro entorno. Pues Beatriz, cerramos con esta última reflexión. Te damos mucho las gracias porque has planteado muchas cuestiones muy importantes. Como decía antes, la búsqueda de empleo no es sencilla y toda esa hoja de ruta que has trazado, yo creo que hay que pensarla con detenimiento para preparar la mejor versión de nosotros y nosotras. Desde luego que sí, eso que lo hice ahí todo corriendo, porque yo me pasaría días y horas hablando de esto, pero bueno, espero que os haya gustado mucho y aportar, pues básicamente lo que he visto que ha resultado en los últimos años. Llevo años trabajando en este ámbito y lo que veo que funciona lo traslado a través de las formaciones, charlas y demás, porque oye, al final de eso se trata, ¿no? De compartir lo que es útil y a algunos más que a otros, les será más que a otros, pero por lo menos, oye, dejarlo ahí, luego que cada uno, pues lo adapte a sus necesidades y a su forma también de ser y de comunicar. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias. También, evidentemente, muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí hoy siguiendo. Sobre todo, gracias por seguir apostando por una mejor versión, por seguir adquiriendo conocimiento con nuevas pautas. Os invitamos a todos y a todas al próximo directo que vamos a tener. Como decíamos, era diseñar ese plan de acción que vamos a tener a José Ramón González. Así que nada, Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotras hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros y un placer conectar con todos vosotros de todos los puntos, desde todos los puntos. Así que nada, un placer, Javier. Muchísimas gracias por contar conmigo y darme también esta oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti. Un saludo. Un saludo a todos, hasta luego.